Universidad José Cecilio del Valle se complace en presentar al grupo Los Historiadores, que se conforma por Jessica María Gálvez, Alexis Eduardo Lagos, Denis Alexander Reyes, Hércules Zelaya, José Francisco Muñoz y Orlando Armendáriz. Escucha, comprende y ponle en práctica. La honestidad es mi valor. Una persona honesta habla con la verdad y vive de acuerdo con la verdad. Invita a quienes te rodean a que siempre lo hagan. Hola, estimados televidentes, mi nombre es Jessica. Es un placer poder compartir con ustedes algunos temas de interés nacional, dentro de los cuales están hondureños sobresalientes. Son aquellos hondureños que se han destacado dentro y fuera del país. Algunas áreas de las cuales han sobresalido son en el fútbol, la música, la literatura y en la ciencia. A continuación, mis compañeros hablarán más acerca de este tema. Mi nombre es Alexis Lagos y les voy a hablar sobre dos hondureños sobresalientes. El primero es en el fútbol. Se trata de Carlos Yair Cosli Molina. Nació en San Pedro Sula, Honduras, el 18 de julio de 1982. Es futbolista, juega de delantero. Su primer equipo fue el Club Platense y actualmente juega en el Sporting de Barcelona de la Liga Ecuatoriana de Fútbol. Carlos Cosli es hijo del mundialista Alan Cosli, quien jugó en el Mundial de España en 1982. Carlos Cosli, a sus 15 años, partió junto a su madre María Magdalena hacia México, donde comenzó su carrera futbolística. Pero todos los clubes en los cuales participó fueron de segunda división. Al cumplir 23 años, Carlos se vio forzado a regresar a Honduras debido a las estipulaciones del torneo de ascenso en México. Una vez en Honduras probó suerte con el Club Deportivo Platense, el cual con el entrenador Roque Alfaro le dio la oportunidad de mostrarse y debutó en la victoria del Club Platense 3-1 sobre el Club Motagua de Tegucigalpa. El 4 de enero del 2007, Cosli fue convocado por primera vez a la selección de fútbol de Honduras por el seleccionador Flavio Ortega. Todo ello con miras a participar en la Copa UNCAF que se llevaría a cabo en El Salvador. El 2 de junio del 2007, cuando el cocherito tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta de la selección nacional, en su debut marcó uno de los 3 goles con los cuales Honduras derrotó a Trinidad y Tobago. Algunos de los clubes en los cuales ha participado son el Birmingham City de Estados Unidos, el Atlas de México, el Houston Dynamo, el Platense de Honduras y el Real España de Honduras. Les voy a hablar sobre otro hondureño sobresaliente en el aspecto de la música, y él es Paul Hug Ramos, más conocido como Polache. Nació en Tegucigalpa el 10 de febrero de 1979. Es un compositor, cantautor y exfutbolista hondureño. Su padre es inglés, Peter Hook, y su madre hondureña, Eda Ramos, por lo cual posee ambas nacionalidades. Estudió comunicación y publicidad en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Sus principales influencias musicales son José Luis Perales, Roberto Carlos y Camilo Sesto. La canción Mira Honduras le bastó a Polache para conquistar a los sanpedranos, de tal manera que rompió las barreras musicales en muchas radios urbanas y hasta noticiosas. Catalogado como el mejor nuevo exponente de música en el país, este hijo de madre hondureña y de padre inglés alcanzó el éxito con su propuesta única, en la que además se esfuerza por evidenciar la jerga que caracteriza a los catrachos. Hola, mi nombre es Hércules Rossignoli y hoy les vengo a hablar de otro hondureño sobresaliente en la música, en este caso que es Moisés Canelo. Nació el 9 de julio de 1950 en Aldea, Francia, en el departamento de Colón de la República de Honduras. Desde pequeño se distinguió gracias a sus dotes de canto en los campos bananeros de Coyole Central. Asimismo, agrandó su fama al actuar y cantar en escenarios mientras recibía la educación primaria en la Escuela Francisco Morazán de la Ceiba. Moisés, al demostrar su arte con la voz desde los 8 años, ya siendo un adolescente buscó la forma de ganarse dinero cantando, integrándose en la banda Los Robins de la Ceiba del lado de su amigo de la infancia Ricardo Pereira, y después de un grupo Happy Boys de Tela, Honduras, donde se compuso el exitoso tema Noches de Luna en la Ceiba. Una vez grabada el primer sencillo en los años 70, Moisés y el grupo se hicieron famosos en el territorio hondureño y fueron invitados a realizar giras musicales. Después de estas giras fueron internacionales, incluyéndose una visita a los Estados Unidos. En el trayecto de su vida artística, el cantautor hondureño ha recibido un sinnúmero de premios, reconocimientos y condecoraciones. Entre ellas resaltan Ciudadano Distinguido de San Pedro Sula, Hijo Predilecto de la Ciudad de la Ceiba, Medalla al Mérito otorgado por el Congreso Nacional de Honduras, Medalla en el Recital de Otoño, otorgado por la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, la Hoja de Laurel, otorgada por el Presidente de la República de Honduras,
la llave de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, la llave de la ciudad de New Orleans, Estados Unidos de América, la llave de la ciudad de New York, Estados Unidos de América. Temas famosos de Canelo: Noche de luna en la Ceiba, Yo también soy sentimental, Río Viejo, Viejo amigo, Esta cobardía, Mensajero del amor. Hola, mi nombre es Orlando Almendares. Les voy a hablar sobre Ramón Amaya Amador, un hondureño sobresaliente en la literatura. Nació en Olanchito, Lloro, el 29 de abril de 1916. Murió el 24 de noviembre de 1966. Fue un escritor y periodista hondureño educado en la ciudad de La Ceiba. Comenzó su obra y aprendizaje trabajando en unas plantaciones bananeras, ubicadas en la cercanía del Mar Caribe en las costas de Honduras. En 1941 comenzó su etapa como periodista, empleándose en el periódico El Atlántico de La Ceiba. Comenzó como redactor del Escándalo rápidamente hasta llegar a ser editor periodístico. En octubre de 1943, Ramón Amaya fundó una revista semanaria en la ciudad de Olanchito llamada Alerta. Exilió a Guatemala en 1944, escapando de la persecución política. Huyó buscando refugio a Guatemala, país donde lo acoge por los siguientes 10 años. Trabajó en el periódico Nuestro Diario y prestó colaboración El Popular Progresista, Mediodía y Diario Centroamericano. Tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, buscó asilo en la Embajada Argentina para posteriormente migrar hacia el país, donde se radicó en la ciudad de Córdoba y trabajó para la editorial Sarmiento. En esta ciudad donde se conoció a Regina Arminda Funes, con quien se casaría un 19 de enero de 1957. En mayo de 1957 regresó a Honduras, donde comenzó a trabajar para el periódico El Cronista y fundó la revista Vistazo en Tegucigalpa. Su vida en Checoslovaquia, en abril de 1959, abandona de nuevo el país, justo con su esposa y sus 2 hijos radicándose en este país. Tomó residencia en la ciudad de Praga, donde trabajó para una revista llamada Problemas de Paz y Socialismo. Algunas de sus obras sobresalientes fue su primer trabajo, que lo escribe en las plantaciones bananeras. Es finalizado en 1939 con el título La Nochebuena del Campeño, Juan Blas, editado y publicado por la revista ANC. En 1945 concluye Prisión Verde, una novela de realismo social en la que se describe las condiciones de vida en las plantaciones bananeras al norte de Honduras. Esta es la primera novela del género bananero escrita en Honduras. Su fallecimiento fue durante un accidente de aviación ocurrido el 24 de noviembre de 1966 en la cercanía de la ciudad Bratislava, Eslovaquia. En septiembre de 1977, los restos de Ramón Amaya Amador finalmente fueron repatriados y regresaron a la ciudad de Tegucigalpa. Mi nombre es Denis Reyes. En esta ocasión les voy a hablar sobre un científico sobresaliente hondureño. Su nombre es Marco Tulio Medina. Fundó en 1998 el posgrado de Neurología en la UNA, con el apoyo de la World Federation Neurológica. Ha sido cofundador de la Asociación Hondureña de Medicina General de la Sociedad Hondureña de Epilepsia. Ha publicado más de 100 trabajos de investigación en revistas científicas nacionales e internacionales. Hola, mi nombre es José Muñoz y ahora les voy a hablar acerca de otro hondureño sobresaliente en el extranjero que se destaca mucho en lo que es el campo de la ciencia. Este es Darío Gutiérrez. Darío Gutiérrez es un científico hondureño que tiene 28 años de edad y pese a su corta edad tiene a cargo un grupo de investigadores dentro de la división de la inmunología celular en lo que es el Centro de Cáncer de Alemania. Darío Gutiérrez, más que un científico, parece ser un joven recién salido de la universidad, pero es muy importante mencionar que es uno de los principales investigadores del Centro de Cáncer de Alemania, donde hace experimentos con ratones transgénicos, tratando de encontrar la conexión entre la obesidad y la diabetes tipo 2, entre otras investigaciones. También es muy importante mencionar que Darío Gutiérrez es un gran admirador de Salvador Moncada y juntos están buscando la manera en cómo ayudar a jóvenes que quieren seguir estudiando, por ejemplo proporcionándoles lo que son becas para ir a estudiar al extranjero, eso es en Alemania, buscando la manera de facilitarles más conocimiento y les están brindando lo que son esas becas y como requisito están pidiéndoles lo que son índice académico, que sean de excelencia académica y que sepan hablar el otro idioma como ser el inglés. Seguidamente, el primer tema tenemos a los presidentes de Honduras. Son aquellos presidentes que de alguna u otra forma resaltaron en nuestro país, algunos de forma negativa y otros de forma positiva. En este momento los dejo con uno de mis compañeros para que les hable acerca del tema. En esta ocasión me toca hablar sobre el primer jefe de Estado, que es Dionisio Herrera, prócer y máximo defensor de nuestra patria.
Fue máximo prócer de la independencia y primer jefe de Estado de Honduras en la época federal. Fue organizador de las primeras tertulias patrióticas. En lo académico, él resalta sus estudios superiores en la Universidad de San Carlos en la ciudad de Guatemala. Una de sus críticas fue que fue derrocado en la ciudad de Comayagua por las fuerzas militares conformadas por guatemaltecos, al mando del coronel José Justo Mía. Como conclusión tenemos que fue un ejemplar prócer de nuestro país, defensor de la independencia de Honduras. Seguidamente tenemos a nuestro primer presidente constitucional, Francisco Ferrera. Fue electo en la época republicana, ocupó la jefatura provisional en el Estado. En el año de 1847 fue nuevamente electo. Una fuerte crítica de su gobierno fue que peleó contra las tropas invasoras de José Justo Mía, separando el morazanismo. Llevó la guerra a El Salvador en 2 ocasiones. Sufrió sendas derrotas del general Morazán. En lo académico, Francisco Ferrera resalta en aprender a tocar el órgano y el violín en Tegucigalpa, y a su regreso a Cantarrana fue sacristán y músico de la Iglesia Católica. En conclusión, a pesar de que fue presidente, también ocupó la jefatura provisional del Estado. Tuvo varios logros en el tiempo federal. Comenzó una nueva época. A continuación les voy a hablar sobre el expresidente Florencio Satruch. En las elecciones de 1864, Satruch fue electo vicepresidente en el gobierno del general José María Medina, pero fue destituido por la Asamblea Legislativa por conflictos personales con el presidente. Se asiló en El Salvador, en donde fungía como presidente Francisco Dueñas, quien lo nombró comandante de armas y gobernador del departamento de San Miguel. En 1871, Medina, aduciendo protección al general Satruch, declaró la guerra a El Salvador, derrocando al presidente Dueñas. Asume el poder el mariscal Santiago González, quien también apoya a Satruch y le estimula a conformar un ejército para derrocar a Medina. Con un ejército de 300 hondureños y 700 salvadoreños, invadió Honduras. Se autoproclama presidente provisional por invasión el 28 de mayo al 10 de agosto de 1871. El gentilicio coloquial catracho proviene de la degeneración del apellido Satruch, con el cual se le conocía a los soldados hondureños en Nicaragua. Roberto Suazo Córdoba, médico, político y miembro del Partido Liberal, ejerció la presidencia de la República del 27 de enero de 1982 al 26 de enero de 1986. En su periodo se ahondaron las contradicciones con el régimen sandinista de Managua, por la presencia de la contra nicaragüense en el territorio nacional, así como soldados salvadoreños participaron en las maniobras militares hondureños norteamericanas, y se puso en vigor la doctrina de la seguridad nacional, bajo el control del general Gustavo Álvarez Martínez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que provocó muertes y torturas. Su gobierno proclamaba la política de internacionalización de la paz en Centroamérica y propuso convertir a Honduras en un protectorado de los Estados Unidos de América. En el aspecto positivo, mantuvo la estabilidad de nuestra moneda frente al dólar. Hola, nuevamente les vamos a hablar acerca de otro expresidente de nuestra Honduras, José Simón Ascona. Bueno, este es un político hondureño que nació el 26 de noviembre de 1927 y murió el 24 de octubre del 2005. José Simón Ascona realizó sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posteriormente amplió sus estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, México. Fue electo como presidente de la República y en su periodo se propiciaron las reuniones de los mandatarios centroamericanos para buscar una solución pacífica y no militar a los problemas políticos que habían en la región. Una de las críticas por la cual fue muy criticado fuertemente José Simón Ascona es que permitió la extradición ilegal del presunto narcotraficante Ramón Mata, el cual fue condenado a cadena perpetua en una de las cárceles de los Estados Unidos. La conclusión de José Simón Ascona es que fue conocido por el presidente más honesto que tuvo Honduras. Nuevamente les voy a hablar acerca de otro presidente, como es Rafael Leonardo Callejas. Rafael Leonardo Callejas nació en Tegucigalpa el 14 de noviembre de 1943. Es un político hondureño y es un líder del Partido Nacional. Culminó sus estudios superiores en la Universidad de Mississippi, graduándose en Economía Agrícola. Tomó posesión del poder el 27 de enero de 1990. Su gobierno tuvo importantes aciertos
en los campos de la infraestructura, educación, salud y creación del Fondo Hondureño de Inversión Social. Una de las críticas del gobierno de Rafael Leonardo Calleja es que tuvo escasos logros en la función de la economía doméstica, lo que contribuyó al encarecimiento de los productos y servicios de carácter popular. En conclusión, acerca del gobierno de Rafael Leonardo Calleja es que este gobierno tuvo buenos como también malos aciertos, ya que al final de su gobierno la prensa señaló varios actos de corrupción que nunca fueron probados. Seguidamente les hablaré un poco sobre el expresidente Carlos Roberto Reina. Nació en la ciudad de Comayagüela, en la República de Honduras, el 13 de marzo de 1923, hijo del señor Antonio Reina y la señora Mariela Idiáquez. Su esposa fue la estadounidense Bessie Watson, con quien procreó 2 hijas. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posteriormente, Reina continuó sus estudios de posgrado en la ciudad de Londres y París. A lo largo de su carrera, Reina desempeñó una gran cantidad de puestos políticos, gubernamentales e internacionales, entre los que se encuentran juez en el Tribunal de la Paz de Tegucigalpa, miembro del Tribunal Internacional de la Haya, embajador de Honduras en Francia, trabajó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue presidente del Consejo Central Ejecutivo del partido, entre otros tantos cargos importantes. Carlos Roberto Reina alcanzó la presidencia de la República de Honduras en los comicios del 28 de noviembre de 1993, cuando derrotó en las urnas al candidato del Partido Nacional de Honduras, el abogado José Osvaldo Ramos Soto, junto a sus compañeros de fórmula, el general retirado Walter López Reyes, el político Juan de la Cruz Avelar y la señora Guadalupe Gerazo Mejía. En cuanto a la economía del país, el déficit fiscal, que a principios de 1994 era de 9.9% del Producto Interno Bruto, fue reducido por la administración de Reina al 3.1%, lo que permitió una reactivación del sector privado. Se produjo también en el periodo un incremento de exportaciones que pasaron de 911 millones de dólares en 1993 a 1.418 millones en 1996, según cifras oficiales proporcionadas por el gobierno. Ahora les hablaré otra vez de otro candidato expresidente de la República de Honduras, lo que es Carlos Roberto Flores Facusé. Nació el 10 de marzo de 1950 en la ciudad de Tegucigalpa, hijo del periodista y empresario señor Óscar Armando Flores Midense y la señora Margarita Facusé de Flores. Sus otros hermanos son Óscar y Celsa Flores. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Americana de Tegucigalpa, continuando sus estudios universitarios en la Universidad Louisiana State University, donde obtuvo el título de ingeniero industrial, miembro también que fue en la Facultad Pi Lot Alpha. Flores completó sus estudios superiores realizando una maestría en Economía Internacional y Finanzas, donde conoció a su futura esposa Mary Carol Flake, con quien tuvo a sus hijos Mary Elizabeth y Carlos David Flores. Al regresar en 1970 a Honduras se incorporó a la empresa de su padre, el diario La Tribuna. Asimismo, del ambiente político, como miembro activo del Partido Liberal de Honduras, fue nombrado directivo del Banco Central de Honduras y del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Durante su gobierno sufrió uno de los periodos más difíciles de esta nación, cuando en el mes de octubre de 1998 el huracán Mitch azotó a Centroamérica. La costa norte de Honduras, poblada en plantación de banano, fue seriamente perjudicada. La capital de la República de Tegucigalpa sufrió severos daños en la infraestructura. Durante su gobierno, este sufrió uno de los periodos más difíciles de esta nación, cuando en el mes de octubre de 1998 el huracán Mitch azotó a Centroamérica. La costa norte de Honduras, poblada en plantación de banano, fue seriamente perjudicada. La capital de la República, Tegucigalpa, sufrió severos daños en su infraestructura. Yo le voy a hablar acerca de un expresidente llamado Ricardo Ernesto Maduro, nacido en Panamá el 20 de abril de 1946. Es un político y empresario hondureño de padre judío panameño y madre hondureña. Fue presidente constitucional de la República de Honduras entre los años 2002 a 2006. Cursó sus estudios secundarios en Pensilvania, Estados Unidos. Luego prolongó su estancia hasta obtener su licenciatura en Economía en la Universidad de Stanford, a la que añadió un posgrado en Ingeniería Industrial. A su regreso a Honduras, el joven Ricardo Maduro emprendió una bollante carrera empresarial en el sector privado. Ricardo Maduro se desempeñó como gerente general de la delegación en Honduras de la compañía fotocopiada Xerox. También fue director ejecutivo de Inversiones La Paz. Finalmente, Maduro inició sus propios negocios.
En 1983, la Cámara de Comercio Hondureño-Americana le distinguió como empresario del año. Este reconocimiento por su trayectoria innovadora, asimismo, en 1997, los gerentes y empresarios asociados de Honduras, GEMA, una institución dedicada a la capacitación de recursos humanos de empresas, le otorgó el premio Boris Goldstein como el empresario más sobresaliente del año. Ricardo Maduro comenzó su carrera política en la década de los 80 como miembro fundador del movimiento interno del Partido Nacional de Unidad y Cambio. El empresario dirigió las campañas presidenciales de Callejas de 1985 en noviembre. En la primera convocatoria resultó vencedor José Ascona Hoyo, pero en la segunda Callejas se impuso a Carlos Roberto Flores Facusé, tomando posesión de la presidencia el 27 de enero de 1990. El presidente Callejas Romero le atribuyó su eficiente colaboración, nombrándole presidente del Banco Central de Honduras y coordinador del Gabinete Económico, defensor del libre mercado y de las regulaciones gratas al modelo neoliberal. Maduro fue encargado de diseñar y luego supervisar las medidas y cambiarlas. En 1993, Maduro renunció a sus aspiraciones de conquistar el mandato de diputado nacional a petición de Callejas. El presidente deseaba mantenerlo al frente del Banco Central de Honduras. Sin embargo, Callejas no se opuso a que Maduro se postulara de diputado por Honduras en el Parlamento Centroamericano, donde logró su escaño tras el cambio del gobierno de enero de 1994. Maduro regresó a sus negocios empresariales, así como a ocupar el puesto del primer vocal dentro del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. 4 de agosto de 1999, Ricardo Maduro anunció su decisión de presentarse a las elecciones primarias del Partido Nacional. El 24 de mayo del 2002, bajo el movimiento interno del Partido Nacional Arriba Honduras, Ricardo Maduro se registró para participar en las elecciones primarias en el Partido Nacional del 2002. Sin embargo, el Tribunal de Elecciones, controlado por el gobernante del Partido Liberal de Honduras, se negó a inscribir a Maduro para los comicios internos con el argumento de que no es hondureño por nacimiento, sino panameño. Maduro depuso temporalmente sus aspiraciones y designó a su lugar a su jefe de campaña, Luis Cosenza, quien convirtió por el candidato presidencial al obtener el 83% de los votos registrados en la primaria. En la convención ordinaria, Maduro asumió la presidencia del Comité Central del Partido Nacional, pues con su movimiento ganó las internas, mientras que Cosenza puso su candidatura a disposición de su líder. Durante su campaña presidencial, Ricardo Maduro destacó en su perfil de economista competente, bilingüe y perspectiva internacional, capaz de vender Honduras hacia el exterior. Basado en esto, Maduro se propuso crear un programa de gobierno sustentado en pilares básicos para el desarrollo del país, como la renegociación de la deuda externa, la creación de empleos y la reforma del sector educativo, pero fundamentalmente centró su discurso en la promesa de combatir la delincuencia. Maduro experimentó en carne propia la ola de violencia que afecta a Honduras. En 1997, su hijo Ricardo Ernesto Maduro fue secuestrado. Su cadáver apareció 2 días después con un disparo en la cabeza. A raíz de estos incidentes, el Congreso Nacional aprobó la Constitución, una modificación para introducir la cadena perpetua como pena máxima para los delitos de extrema gravedad. El 25 de enero del 2001 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, el cual la ganó Ricardo Maduro y se impuso ante su rival Rafael Pineda Ponce. El 27 de enero del 2002, Ricardo Maduro tomó posesión como 6º presidente constitucional de Honduras desde 1982. Una vez en la presidencia, Maduro se puso a trabajar inmediatamente en la ejecución de su principal divisa electoral y a los pocos días ya hubo resultados espectaculares. Ahora les hablaré del expresidente Porfirio Lobo Sosa, conocido familiarmente como Pepe. Nacido en Trujillo, Colón, el 22 de diciembre de 1947, licenciado en Administración de Empresas, político, catedrático universitario, fue el presidente constitucional de la República entre los años 2010 y 2014. Sus primeros estudios los llevó a cabo en la Escuela Primaria del Niño Jesús de Praga, en Juticalpa, departamento Lancho. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto San Francisco, ubicado en la capital del país, exactamente en la ciudad de Comayagüela. Al concluir el bachillerato, se trasladó a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, para cursar los estudios de Administración de Empresa en la Universidad de Miami, donde se graduó en 1970 como licenciado en Administración de Empresa. Desde muy joven se involucró en la actividad política con el Partido Nacional junto a su padre.
y desde allí continuó el ejercicio de diversos cargos dentro del partido hasta llegar a ocupar la presidencia del Comité Central. Por 11 años se dedicó a brindar sus conocimientos en el Instituto Público La Fraternidad de Juticalpa, en donde impartió clases de inglés y economía a los jóvenes. Además se integró como miembro activo del Comité de la Defensa de Derechos Humanos. Asimismo, Pepe Lobo fue uno de los fundadores del Consejo Nacional de Productores para la Política Agrícola de Honduras y de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Olancho. Desde 1989 fue elegido diputado del Parlamento en 3 ocasiones consecutivas por el Partido Nacional, de cuyo Comité Central fue presidente por primera vez entre 1999 y 2001, y luego en 2005 hasta 2010 asimismo. Pepe Lobo fue miembro del comité de campaña en la candidatura de Ricardo Maduro. Además fue gerente estatal de Corporación Hondureña en el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas. Porfirio Lobo Sosa ganó las elecciones primarias a sus 3 contendientes dentro del partido, en gran parte por su campaña en favor de restaurar la pena de muerte, la cual fue derogada en este país a mediados del siglo XX. Lobo había criticado con dureza el brutal asesinato de 28 personas en San Pedro Sula en diciembre del 2004 a manos de pandilleros. La campaña presidencial del 2009 arrancó con un llamado del gobierno de facto y del Tribunal Electoral a una masiva participación. Pepe Lobo y su contrincante liberal, Elvin Ernesto Santos, trataron de poner en el primer plano de su campaña su programa de desarrollo. Sin embargo, le fue imposible evitar la crisis política del país generada luego del derrocamiento de Manuel Zelaya, y cayeron en una campaña sucia llena de acusaciones en cuanto a la crisis. El 29 de noviembre del 2009 las elecciones generales se llevaron a cabo dentro del complemento que el dispuesto presidente Manuel Zelaya hizo un llamado a los hondureños a boicotear los comicios, y que la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Centro Carter no enviaron delegaciones a cubrir los comicios hondureños. Asimismo, varias organizaciones internacionales expresaron la preocupación por la situación de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Al final del ajuste electoral, la elección resultó tener el más alto grado de participación de la historia de Honduras y sin incidentes violentos. Porfirio Lobo Sosa terminó ganando las elecciones según los resultados finales del organismo electoral. Una vez elegido, su tarea principal sería la reconciliación política de un país dividido a raíz del golpe de Estado. Porfirio Lobo asumió la presidencia de la República de Honduras como el presidente más votado de la historia de su país. Sin embargo, su gobierno fue reconocido internacionalmente en represalia por el derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales como presidente de la República el 28 de junio del 2009. Conllevó a que la comunidad internacional suspendiera sus relaciones diplomáticas y todo tipo de ayuda económica. Incluso ha excluido a Honduras de participar de importantes reuniones y cónclaves mundiales. Solo Estados Unidos, Colombia, Canadá, Panamá, Costa Rica y Perú le dieron su reconocimiento automático por observar las masivas elecciones. Por este motivo, Pepe Lobo se pasó la mayor parte de su primer año del gobierno, desde el 2010, sumergido en lograr el reconocimiento de la comunidad internacional. El primer paso de su administración fue conseguir que Honduras regresara en el seno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. El 20 de julio del 2010, durante una cumbre de jefes de Estado del organismo, hasta febrero del 2011, menos de la mitad de 92 países de la comunidad internacional reconocían al gobierno de Lobo. Honduras fue readmitida en el seno el 20 de mayo del 2011 en la Organización de Estados Americanos, OEA. Vamos a iniciar nuestra lluvia de ideas con el tema Gobierno Actual 2014. Es el gobierno que comanda en nuestro país actualmente, elegido democráticamente por los hondureños en las elecciones electorales 2013. Joven Hércules, ¿qué nos puede decir usted acerca del gobierno actual? Bueno, el gobierno actual en nuestro país, Honduras, está gobernado por el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, que nació en el departamento de Gracias, El Empira, el 28 de octubre de 1968. Es abogado hondureño, es el actual 55º presidente constitucional de la República de Honduras. Su mandato comenzó el 27 de enero del 2014 y finaliza el 27 de enero del 2018. Fue diputado del Congreso Nacional por el departamento del Empira entre 1998 y el 2002 y presidente del Congreso Nacional entre el 2010 y 2013. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se convirtió en licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Además obtuvo un título de maestría en Administración Pública con énfasis legislativa en Estados Unidos.
Hernández está casado con Ana Rosalinda García y ha procreado 4 hijos. Hernández, quien realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dio sus primeros pasos a la política como presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UNA, función que desempeñó entre 1988 y 1989. Mientras cursaba sus estudios en UNA, el joven Juan Orlando se involucró activamente en la política universitaria hasta llegar a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de 1988 y 1989. Joven Orlando, ¿usted nos puede hablar más acerca de Juan Orlando? El gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó en enero de 2014. Se ha enfocado en la guerra al narcotráfico, que se ha desentendido en los sectores culturales y recreativos, llegando incluso a eliminar la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes. Durante sus primeros meses de gobierno, ha favorecido a los líderes de la fe cristiana con exoneraciones de impuestos y regalos de bienes del Estado, es decir, a todos los hondureños. Durante su primer año de gobierno, cuenta con un presupuesto de 179.681 millones de lempiras, los cuales fueron aprobados en enero del 2014. Este dinero fue obtenido en su mayor parte de la recaudación de impuestos que componen el 80% del presupuesto, de las cuales se esperan serán revertidos en educación y desarrollo en todas las comunidades y departamentos del país. Según algunas encuestas que se han realizado, en este gobierno se ha dado la mayor tasa de seguridad en muchos años, la cual ha bajado en estos años en su primer año de gobierno. También planea disminuir la criminalidad combatiendo con el ejercicio de la criminalidad en lugar de invertir en educación, en la creación de áreas de recreación, biblioteca y mejora de infraestructura para todos los barrios y colonias en las zonas menos atendidas, así como fortalecer y aumentar el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional de Honduras. Podemos concluir que el futuro dirá los éxitos o fracasos que le deparan a este gobierno. Seguiremos con el tema desaparecidos políticos. Esta desaparición de políticos se llevó a cabo en la década de los 80. Alexis, ¿qué nos puede decir usted acerca de esta pérdida de los políticos? En la década de 1980, una época de represión política en toda la región centroamericana, en esos años en Honduras desaparecieron 194 personas y decenas más fueron asesinadas por los llamados escuadrones de la muerte, integrados por militares y policías apoyados por Estados Unidos como parte de una estrategia para frenar movimientos rebeldes de izquierda en América Central. Por eso esta sociedad está como está, porque no se castiga al que incumple, no se castiga al que realmente usa la fuerza del poder para asesinar y desaparecer a miles de hondureños que luchan por una causa ideológica. Las desapariciones en Honduras fueron menos que en los países vecinos Guatemala y El Salvador, donde se desataron guerras civiles en esos años. Sin embargo, los juicios por la represión política son tema de debate constante entre la sociedad hondureña. La represión en Honduras, donde operó un incipiente movimiento de izquierda, se registra durante los gobiernos de los mandatarios liberales Roberto Suazo y José Azcona. Organismos defensores de los derechos humanos recibieron con agrado el anuncio de Zelaya y destacaron que se encuentran congelados en los tribunales al menos una decena de juicios contra militares y policías por desapariciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 1987 y en 1990 al Estado de Honduras a pagar indemnizaciones a familiares de 2 y 1 desaparecidos. Como conclusión, se dice que aún el destino final de estos políticos es un misterio. Continuaremos con el tema ferrocarril interoceánico. Este proyecto consiste en la idea de que los gobiernos de Honduras y de China proyectan construir un puerto naval en la isla del Tigre, en el municipio de Amapala. Joven José, ¿usted qué nos puede decir acerca de este proyecto? Bueno, pues más que todo este proyecto consiste en la construcción de un puerto naval que serviría para carga y descarga de mercancías, las cuales serían conducidas por una nueva línea férrea, la cual cruzaría los departamentos de Valle, El Paraíso, Olancho, Colón, hasta la costa norte, evitando cruzar el canal de Panamá. ¿Y usted, joven Denis, qué más nos puede decir acerca de este proyecto? Bueno, mi aportación sobre este proyecto sería que vendría a la ayuda económica en lo que es nuestro país, ya que toda mercancía que entraba anteriormente por el canal de Panamá ahora entraría por nuestro país.
facilitando lo que es la exportación de muchos productos, tanto como dentro como fuera del país, y vendría a darle un gran realce a lo que es nuestra economía. En conclusión, han venido trabajando en el diseño de la mega obra a través de la Universidad José Cecilio del Valle, logrando de esta manera atraer a inversionistas y multinacionales que estarán interesados en el megaproyecto. Bien, para terminar abordaremos el tema petróleo en Honduras. La aventura de encontrar petróleo en el país ya es una realidad. 4 transnacionales, entre ellas una británica, se encuentran interesadas en explotar y explorar el tan codiciado oro negro. Joven Orlando, ¿qué nos puede decir usted acerca de este proyecto del petróleo? Yo digo que es un proyecto que puede favorecer mucho a Honduras si se llegaran a cumplir con las normas legales y que favoreciera a nuestro país, ya que el oro negro, como es mencionado, más conocido como petróleo, es un factor muy importante en un país para el desarrollo socioeconómico, ya que esto trae muchos recursos a nivel de país. Joven Hércules, ¿usted qué crítica constructiva nos puede dar? La búsqueda de petróleo en Honduras es una gran ayuda a la economía de nuestro país. Este fondo petrolero se encuentra en la Moquilla, en el departamento de Gracia. Bueno, se han encontrado varios problemas ahí con la población de esos lugares, pero se da en cuenta de que si en dado caso se encontrara el petróleo aquí en nuestro país, dejaríamos de importar tanto petróleo a otros países y así dejar de gastar tanto dinero en eso, en lo que es el combustible. Y así Honduras tendría una forma más fácil y mejor de poder conseguir economía, y también no solo para nosotros, sino para venderle el petróleo a los demás países. Vamos a la conclusión: si verdaderamente en nuestro país existe petróleo en cantidades comerciales suficientes, deberíamos empezar a analizar seriamente la situación enfocándonos en 2 aspectos importantes. El primero es: ¿conviene o no que se busque petróleo en nuestros mares, considerando los graves daños medioambientales que podrían ocasionar a nuestra flora y fauna marina, a nuestras playas y por ende al turismo en caso de derrame? Segundo, ¿cómo se va a manejar esas cantidades de riqueza? Como una empresa dependiendo del gobierno al estilo ENE, Sana, Hondutel, entre otros. Si lo vamos a hacer en ese modelo pervertido y corrupto, se dice desde ya otro rotundo fracaso. Queremos agradecer principalmente al público por su apreciada atención y también a los jóvenes que participaron en este proyecto. Recuerden, no importa lo lento que vayas, lo importante es que no te detengas.